Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, sin duda está impactando fuertemente a nivel regional, a nivel mundial y sobre todo en la Argentina este estallido de protestas sociales en Cuba que revelan, bueno, por supuesto, el estado dramático, la situación de emergencia sanitaria, de emergencia socioeconómica en la isla, con una situación que por supuesto no es nueva, pero que como en todas partes del mundo se ha visto agravada por el efecto de la pandemia, por una serie de situaciones que han confluido en esta crisis en Cuba, pero que en alguna medida también muestran cómo la pandemia ha dejado al descubierto, bueno, el fracaso socioeconómico, especialmente de los modelos estatistas. Lo de Cuba, por supuesto, es un extremo, pero estamos viendo que en general la pandemia ha golpeado, bueno, especialmente a los países donde se suponía que el Estado, bueno, estaba muy presente y donde se suponía, digamos, que el estatismo económico y el distribucionismo económico venía a resolver las desigualdades. Y estamos viendo, por supuesto, lo de Cuba, ni hablar Venezuela, Nicaragua, los países más pobres y naturalmente también lo que estamos viviendo en la Argentina. Por supuesto, como era de esperar, lamentablemente en el país ya se superan las 100.000 muertes y lo que a mí me parece más relevante para poner hoy sobre la mesa es que mirando para adelante, que es lo que siempre nos gusta en este programa, la verdad que la Argentina sigue muy desprotegida. Yo lo escuchaba esta mañana al doctor Roberto de Bag y él planteó, bueno, algunas cuestiones que me parece que hay que ponerlas claramente arriba de la mesa. Y una vez más, la Argentina no está protegida contra esta nueva variante que, según los especialistas, en pocas semanas ya va a estar circulando en la Argentina la variante Delta y eso puede significar que se multipliquen otra vez los contagios. Y está muy claro que la única solución a este problema es claramente la vacunación completa, es decir, es absolutamente urgente que Argentina asegure la vacunación con 2 dosis a la mayor cantidad de gente posible, porque el nivel de vacunación hoy en la Argentina, la tasa de vacunación de los que tienen la vacunación completa, es decir, las 2 dosis, es muy bajo y por lo tanto el nivel de protección contra esta nueva variante del coronavirus, todo indica que no está a la altura de lo que se necesita. Por eso, insisto, es urgente, según lo escuchaba hoy al doctor Roberto de Bag, que Argentina asegure en forma determinante y bueno, prácticamente el triple de lo que hoy se está vacunando todos los días. Argentina necesitaría vacunar entre 500 y 700.000 dosis por día. Insisto, eso es el triple de lo que estamos asegurando ahora. De modo que no solamente estamos lamentando una tragedia humanitaria, sino que estamos frente a una situación donde no está tan claro que el país esté protegido para las nuevas olas de esta pesadilla. Fíjense que incluso ya se está hablando de una pandemia que en este caso va a afectar a los que están vacunados a medias con una sola dosis o eventualmente a los que no están vacunados. Así que es un tema que evidentemente no se termina lamentablemente en la Argentina. Volviendo al tema de la crisis en Cuba, es obvio que el tema impacta de lleno en la Argentina política, en la Argentina electoral, en principio porque, bueno, claramente en la Argentina hay como una fascinación muy vigente todavía de lo que fue la Revolución Cubana en los años 70, de todo el relato. Hasta el día de hoy, fíjense que el presidente todavía habla del bloqueo, que ese es el relato del castrismo siempre para de alguna manera justificar lo que fue el fracaso económico, obviamente, del comunismo. Ese es el verdadero bloqueo, naturalmente, poniendo la responsabilidad en un embargo económico, nunca un bloqueo, que en todo caso prácticamente ni siquiera está hoy del todo vigente.
entre Estados Unidos y Cuba. También en alguna medida, claro, todas estas protestas, todo esto que estamos viendo, retrotrae un viejo debate a propósito, desde luego, de la historia de Cuba y la fascinación, insisto, en la Argentina, no solamente en los sectores de la izquierda dura o lo que hoy puede representar el kirchnerismo. La fascinación, digamos, por el Che Guevara y Cuba también alcanza muchos sectores de la clase media, alcanza muchos sectores de la izquierda no peronista, que hoy están incluso en la oposición, de modo que es un tema que definitivamente está muy presente en la Argentina, pero está presente también en la realidad cotidiana, porque todo este debate en definitiva tiene que ver con la libertad. ¿Cuál es la protesta en Cuba? Bueno, por supuesto, la falta de libertades y también la indignación con los privilegios de la casta gobernante, que entre otras cosas se vacunó primero en Cuba, se vacunó primero que la gente. Y claro, y la verdad que hoy en la Argentina también están faltando libertades y evidentemente cada vez el gobierno prohíbe más cosas, cada vez hay más regulaciones. Hoy va a estar con nosotros Luciano Román, vamos a tener por supuesto toda la actualidad política y económica, no se pierdan toda la información que tiene Beto Valdés sobre el cierre de listas en la oposición, en el oficialismo, lo que nos va a contar Cecilia Bufflet sobre, bueno, obviamente, qué pasa entre el gobierno y el Fondo Monetario, cómo sigue la batalla del gobierno contra el dólar, todo eso va a estar ahora enseguida en nuestro noticiero, pero va a estar con nosotros también charlando Luciano Román, que es uno de los articulistas, de nuestros articulistas preferidos del diario La Nación. Escribió una nota ayer extraordinaria, hablando del problema del cepo al futuro en la Argentina, un país donde cada vez hay cosas más prohibidas. Y como en Cuba, cuando prohíben todo, la gente se quiere ir. Y eso también lo estamos viendo en muchos sectores de la clase media. Va a ser muy interesante. Y además vamos a estar con Rodolfo Santangelo, porque hoy vamos a hablar de las dos pasiones de los argentinos, ¿no? Una es la revolución cubana y toda esta discusión sobre las libertades, y la otra pasión obviamente el dólar. Para morir en La Habana, pero para vivir en Nueva York. Ya hemos hablado alguna vez de todo esto. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hoy en la Argentina también están muy afectadas las libertades. Lo contábamos recién con Luis Majul. Si uno mira el pizarrón de los aeropuertos, ¿no? Fíjense, Alberto Fernández hoy está casi peor que Fidel. Hay más bloqueo aéreo en Ezeiza que en el aeropuerto José Martí de La Habana. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Fíjense, ahí tenemos, hay 6 vuelos. Esto es el pizarrón de los vuelos en Ezeiza. Han partido 6 vuelos hoy prácticamente de la Argentina, entre vuelos de partida y de llegada. Mientras que en el pizarrón del aeropuerto de La Habana, hoy se contabilizaron 11 vuelos. Así que prácticamente hemos tenido el doble de vuelos en el aeropuerto de La Habana que en el aeropuerto. Hablando de bloqueos, ¿no? Es decir, los bloqueos de Alberto Fernández están siendo más complicados que los de el camarada Díaz-Canel allí en La Habana, ¿no? Parece un chiste, nos reímos, pero yo diría que hay que empezar a prestar atención, porque también hoy es más fácil mandar dólares a La Habana que mandar dólares a la Argentina. Si un argentino le quiere mandar $100 a un familiar de Estados Unidos a la Argentina, le manda $100 en Estados Unidos, acá llegan 950 pesos al banco, que son $54. Así que fíjense la que se queda el Estado. El Estado se queda con el 65% de la cosecha. Yo creo que eso es peor que la reforma agraria ya a esta altura del partido de Cuba. Hay más cepo, insisto. Un cubano en Miami le puede mandar $100 a un familiar y al familiar le llegarán 90 por las comisiones. Mientras que si un argentino le quiere mandar $100 a un argentino aquí en Buenos Aires, el Estado se queda casi con la mitad. Así que esta discusión sobre la crisis en Cuba tiene mucho que ver
con lo que estamos discutiendo en la Argentina, que es en definitiva, bueno, hasta dónde hay falta de libertades, hasta dónde esto se puede profundizar eventualmente por la crisis socioeconómica, la crisis sanitaria que se viene, sobre todo después de las elecciones. Naturalmente, cuánto va a afectar el resultado electoral en lo que se discuta y en definitiva en el nivel de libertades que vamos a seguir teniendo en la Argentina. Por eso es muy interesante lo que está pasando y es imprescindible que no se pierda en este programa, porque justamente ahora vamos a ir a la información. Beto Valdés y Cecilia Bouflet, cómo se está conformando. Es importante, es muy importante ver la conformación política del oficialismo y de la oposición, porque lo que vale ahora es votar y ver cómo vota la gente y sobre todo asegurar que los votos se cuenten bien, porque también en estos regímenes tan autoritarios con los cuales el gobierno argentino está tan asociado, Nicaragua, Venezuela y demás, son regímenes donde hemos visto fraudes electorales espectaculares. Entonces me parece que es muy importante ver cómo vota el padrón electoral y asegurar que obviamente la elección sea transparente, como ha sido siempre hasta ahora, gracias a Dios, en la Argentina.